Y ahora sí, Sí, ya está. puedes ver mi pantalla. Ahorita no. ¿Se ve? No, No. Y ahora. todavía. Ay, no. Uy, ¿qué está sonando? Alerta de tsunami. Justo hoy día. Simulacro. Defensa civil. A ver, Chalaque. puedes activar mi. Mira, está vibrando. Para vibrar. Hola, Hola, otra, ¿qué Doctora tal? Vanessa, buenas noches. ¿cómo están chicos? Buenas noches a todos. ¿Están compartiendo Dale, la, dale. la presentación? Sí, justo ahorita gusto. ¿Se puede ver en pantalla? Sí, ahora sí. Sale la opción de que puedas compartirse, Ya estoy pero grabando. no veo tu diapositiva. Ahora sí. Ahora sí veo tu escritorio. Gracias. Ya, ahora sí entonces. Bueno, doctores, buenas Ya, noches. perfecto. Como les Ahora sí se ve. mencionaba, iniciamos el tema de la parte musculoesquelético. El día de hoy vamos a tocar desgarro meniscal y condromalacia. Iniciemos. Bueno, una de las causas, o si el traumatólogo viene a buscarte al servicio para hacer una corrección sobre algo de nuestro informe, van a ser por dos cosas. Bien porque nos hemos equivocado en el ligamento cruzado o bien porque nos hemos equivocado en el menisco. Así es que es importante que podamos reconocer en el menisco la anatomía, que lo vamos a ver ahora, pero aparte de eso, las lesiones que se puedan ver en el menisco y de ello a tener un reporte adecuado para que nos pueda entender. Más que qué es lo que debe tener el reporte, es un reporte que nos pueda entender el traumatólogo. Primero vamos a iniciar entonces con menisco. El menisco, ambos meniscos, ya sea el lateral y el medial, tienen unas peculiaridades. En el menisco medial, su peculiaridad va a ser que el cuerno posterior va a ser mucho más prominente, como se puede ver acá. Es mucho más delgado, pero cuando hacemos la longitud anteroposterior, vamos a ver que es mucho más grande que el menisco lateral. El menisco lateral tiene una peculiaridad que es en forma de O. Y vamos a ver más adelante cómo tiene una correlación con el ligamento cruzado anterior. Estas características le confieren algunas de las peculiaridades que vamos a ver más adelante junto con las lesiones que puedan tener. Sus medidas son muy diferentes en el ligamento cruzado anterior con el ligamento, perdón, con el menisco lateral con el menisco medial. En el menisco lateral vamos a ver que su cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior casi van a ser simétricos en comparación del menisco medial, donde el cuerno anterior y el cuerno posterior junto con el menisco van a diferir mucho en sus medidas. Para entender un poco sobre los desgarros que puedan haber en el menisco, vamos a ver que es más frecuente que nosotros encontremos un desgarro radial más para la zona libre que encontrar un desgarro. Uy, ahí está, que un desgarro radial en la zona periférica o un desgarro vertical es más frecuente que encontremos en la zona más externa o en la periferia, que encontremos un desgarro vertical más hacia la zona libre. Y eso se debe porque este menisco tiene unas fibras, tiene tres capas. Una capa superficial, que bueno, no lo voy a mencionar, pero tiene unas fibras que tienen unas fibras radiales y unas fibras longitudinales. Estas fibras longitudinales lo vamos a encontrar mucho más hacia la parte externa y las fibras radiales que se entrelazan con las circunferenciales vamos a encontrarlo un poco más internos. Entonces, eso nos va a dar las características de que por qué encontramos desgarros radiales más hacia la parte interna, o sea, la zona libre, o un desgarro longitudinal o un desgarro vertical más hacia la parte periférica, es de acuerdo a su distribución. El menisco nos va a dar un soporte peculiar y nos va a ayudar en la carga, ya que esto nos permite además una congruencia articular. Recordemos que el fémur es mucho más grande y la concavidad de la meseta tibial es mucho más pequeña.
Eso nos va a ayudar a poder distribuir mejor la carga. Es decir, cuando hay un peso o hay una mayor tensión en esa zona, intentan absorber el choque gracias a estas fibras. Entonces, estas fibras longitudinales con las fibras radiales van a hacer que se transmitan el choque y se transmiten hacia las raíces. Y estas raíces puedan transmitir esta carga de choque hacia el hueso, de tal manera que ese impacto sea mucho menor, ya que el objetivo va a ser cuidar el cartílago. La zona de la vascularidad también es muy importante. Es muy importante reconocer que a través de unas proyecciones sinoviales vamos a encontrar una vascularidad que va a llegar hasta aproximadamente casi al tercio medio y posterior a ello casi no van a haber vasos. ¿Y para qué es importante? Porque depende de ello que nosotros le digamos si ese paciente, si ese menisco o la lesión que encontramos en MS menisco está en la zona roja blanca o zona blanca, ya que si es que está en la zona blanca una lesión radial, es mucho más factible hacer una meniscectomía porque sabemos que no se va a curar. Y si encontramos una lesión en la zona roja donde podemos encontrar una lesión, un desgarro vertical, es mucho más factible que pueda, y es más, antes de la cirugía, pueda ello mismo regenerarse, y eso se debe a la vascularidad. Acá es importante poner, y ya lo voy a mencionar más adelante, que estos términos de zona roja y zona roja blanca y zona blanca la entienden más los traumatólogos a que le digamos una zona 1, una zona 2 o una zona 3, ya que cuando le mencionaban sobre la clasificación de Isaac o sobre las zonas a los traumatólogos, escuchando esas conversaciones, mencionaban qué es la zona 1, qué es la zona 2, algunos de los traumatólogos no los entendían. Entonces, mencionar más sobre zona roja, roja blanca o zona blanca le entienden más los traumatólogos. La vascularidad con respecto al menisco medial y al menisco lateral va a variar mucho, ya que en el menisco lateral el porcentaje o el ancho de la vascularidad va a ser mucho menor que en comparación al menisco medial. Puse esta imagen porque siempre me ha generado a mí duda cuando iniciar ver meniscos, ¿no? Porque siempre veía esta imagen de alta señal que a veces tenía duda que sea la misma estructura vascular, ¿ya? Como se representa en la imagen, o pueda ser un desgarro, ¿ya? Y a ello hay algo muy peculiar que debemos recordar para poder entender y qué es lo que colocamos. Existen señales tipo 1, señal tipo 2 y señal tipo 3 cuando hablamos sobre meniscos. Entonces, en la señal tipo 1 vamos a encontrar, digamos que una alteración de la señal en la parte central, que no es casi significativo al momento de ver la resonancia. Cuando hablamos de una señal tipo 2, tal vez podamos referirnos a eso, incluso a una degeneración o una estructura vascular que puede llegar hacia la parte central y llegar a la periferia. Y el señal tipo 3 en realidad es el desgarro. ¿Por qué menciono estos tipos de señales? Porque nosotros, cuando vamos a hablar de un desgarro en sí, debemos tener en cuenta que tenemos una superficie articular superior o femoral, una superficie articular inferior o tibial y la zona libre. Recordemos que solo estos son las zonas articulares. Y esto de acá no es una zona articular. Por ende, si yo tengo una imagen de alta señal que viene desde la periferia y no toca estas superficies articulares, no vendría a ser un desgarro. Solamente son desgarros si tocan estos tres puntos en el menisco. Entonces, si somos muy teóricos, una imagen de esa señal no pondría por qué nosotros colocar un desgarro. Y ahí viene dos términos que también lo estaba buscando para poder tenerlo bien claro. El desgarro, que es un desgarro intrasustancia. Varios de los médicos mencionaban que, o sea, Stoller nos dice, ya hay un desgarro intrasustancia que sí lo pone y sí lo describe, y Stoller es el que nos ha dado por bastantes años las pautas de qué colocar y cómo seguir en el informe, pero varios de los radiólogos también han tenido un problema, que al colocar un desgarro intrasustancia, ya muchos de los traumatólogos intentaron o tenían el problema de que si era la duda era un desgarro o no de operarlo. Y frente a ello es que decidieron no utilizar mucho el desgarro intrasustancia para poder colocar estas señales estas señales tipo 12. Entonces, solamente mencionan que en los artículos que si hay una imagen de alta señal, solamente si toca la superficie superior, inferior o la zona libre, vendría a ser un desgarro.
Con respecto a las señales, mencionar en el informe, si alguien lo va a colocar, lo podemos colocar, pero no en la conclusión, ya que eso podría generar alguna implicancia que lo voy a mencionar más adelante. Bueno, hablemos entonces sobre qué le da la estabilidad al menisco. Al menisco, vamos a empezar con el menisco medial. Al menisco medial le da estabilidad sus raíces, su raíz anterior, su raíz posterior, y además cuando lo vemos en una imagen sagital, vamos a ver que va a haber una interrelación íntima con la cápsula. Vamos a tener un ligamento que lo hace muy estable, que le da muy poca movilidad, que es el ligamento menisco capsular, que está hacia arriba, y tenemos el ligamento menisco tibial. Está en íntimo contacto y recordemos esta imagen porque en esta zona vamos a ver que no va a haber una alteración de la señal. O sea, en una señal intermedia nunca vamos a tener una señal alta en comparación al otro lado que vamos a ver en el menisco lateral, donde vamos a tener el hiato popliteo, donde sí podemos tener una zona de alta señal en el hiato. Entonces, tenemos estos meniscos que le dan estabilidad y aparte, hacia el aspecto lateral, vamos a ver que este menisco se va a unir a través de un ligamento que es el menisco femoral hacia la parte superior y el ligamento que es el menisco tibial o el coronario. Entonces, estos puntos son los que le da estabilidad y gracias a ellos solamente puede desplazarse entre 4 a 5 milímetros cuando hacemos una flexión. En el menisco lateral es muy diferente. No hay una interrelación, digamos que bien corta con respecto a la cápsula, sino a través del, eh, del, del tendón popliteo se emiten fascículos. Entonces, estos fascículos van a hacer que haga, digamos que sea más móvil ese menisco. Y dentro de ellos vamos a tener, cuando vamos desde lateral hacia medial, el primero que va a aparecer es el fascículo anteroinferior. Si seguimos, vamos a encontrar el fascículo postero superior. Y si tenemos suerte, porque esto sí es inconstante, vamos a encontrar el fascículo postero inferior, que podemos tener mucho más hacia las ramas, hacia la parte más medial. Hacia anterior, bueno, tenemos las raíces que van a tener una interrelación con el ligamento cruzado anterior. Lo vamos a ver más adelante mejor en un video. Ambas raíces. Entonces, esto le da una movilidad, un desplazamiento mucho mayor, entre 10 a 12 milímetros. Entonces, eso es lo que es importante poder recordar, ya que eso nos va a ayudar a reconocer las lesiones que pueden presentarse y las que voy a mostrar más adelante. Ya, no sé si pueden ver las imágenes que estoy colocando. Ya, pero primero empecemos con el menisco medial. Ya, es importante recordar que cuando tenemos el menisco medial, la raíz anterior se va a insertar más o menos en el aspecto antero superior de la tibia. Entonces recordemos esta zona donde se inserta el menisco medial. Y en su aspecto posterior, justo cuando va antes que inicie el ligamento cruzado posterior es donde va a insertar la raíz posterior del menisco medial. Entonces esos puntos son importantes porque el problema cuando nosotros describimos o los errores que cometemos mayormente, y no solo nosotros, y en general lo mencionan como que los errores que cometemos es no mencionar los desgarros de raíces, porque es fácil reconocer un desgarro radial, un desgarro vertical o un desgarro horizontal, pero desgarros de raíces a veces no los reconocemos. Entonces, para ello es importante que recordemos eso. Con respecto al menisco lateral, su inserción es diferente. Como recuerdan, al inicio es como una O. Entonces, cuando se va a insertar su raíz anterior, vamos a ver que se van a entrelazar con fibras del cruzado anterior. Entonces, va a ir más o menos acá. Tenemos ahí el menisco lateral, seguimos y cuando va apareciendo la raíz anterior, vamos a ver que tiene fibras que se entrelazan con el cruzado anterior. Y su cuerno posterior van a ver que está inmediatamente posterior al ligamento cruzado anterior. Tenemos el cruzado anterior y justo cuando está insertándose es donde aparece. Como ven,
Ambas de las raíces, como forma una O, se entrelazan o tienen un íntimo contacto con el ligamento cruzado anterior en comparación al menisco lateral, ¿no? Hacia la parte anterior y el otro está justo antes de que inicie el cruzado anterior. Y eso nos ayuda bastante a poder reconocer cuándo una raíz puede estar, tiene un desgarro o no tiene un desgarro. Nos dice la literatura que cuando queremos ver los cuernos posteriores, o las raíces, perdón, posteriores, nos ayuda bastante el coronal. Y es cierto, cuando intentamos ver en el coronal, podemos ver que cómo se insertan y se ve perfectamente la inserción de las raíces posteriores de ambos meniscos y su interrelación del cruzado anterior con respecto específicamente con el menisco lateral. Con respecto a la morfología, Watanabe, el menisco cuando nacemos normalmente cubre casi la superficie de la tibia. Entonces, posterior a ello hay una reabsorción y es el menisco que normalmente encontramos en todas las resonancias que podemos observar. Pero hay meniscos discoides completos, hay meniscos discoide parcial, hay variante de Ruisberg y el menisco de niño que es mucho más raro. En la variante de Ruisberg siempre tuve una duda, pero revisando artículos pude ver que, o sea, la variante en sí, porque siempre mencionaban varios tipos de variante de Ruisberg, y la variante de Ruisberg nos menciona sola en el menisco lateral que solamente se sostiene por el menisco femoral o el ligamento menisco femoral o el de Ruisberg, y a veces no encontramos raíces anteriores y solamente esto lo sostiene. A eso llamaban variante de Ruisberg. Con respecto al menisco discoide, ya menciona, porque esto también es importante, poder reconocerlo, es que anteriormente había que reconocerlo en 3 cortes sagitales de 4 milímetros y podíamos ver el aspecto de pajarita, pero actualmente no utilizamos esos cortes de 4 milímetros, por eso que este criterio ya no lo utilizamos. El criterio que más nos ayuda va a ser que al colocar en coronal, en la parte más central, mida más de 15 milímetros. Eso va a ser de ayuda para poder reconocer que es un menisco discoide incompleto. El ligamento de Ruisberg es importante poder reconocerlo porque ya vamos a ver más adelante el desgarro del ligamento de Ruisberg y va en relación con desgarros del ligamento cruzado anterior. En esta imagen podemos ver cómo aparece el ligamento de Ruisberg. A veces no lo podemos ver en todos, por eso es importante que podamos ver a veces rodillas normales para poder diferenciar de los desgarros o las lesiones de Ruisberg. Como pueden ver en la parte posterior al ligamento cruzado anterior, este es el ligamento de Ruisberg. En esto es importante poder reconocer cómo se entrelaza o cómo va uniéndose con el cuerno posterior del menisco lateral. ¿Por qué? Porque en teoría cuando hay un desgarro nos dice que una vez que contacta con el con el cuerno posterior, máximo lo tienes que ver que en 3 cortes ya se unan, porque si no pasa eso es que hay un desgarro. Como vemos ahí, ya se contacta un corte, segundo corte ya se está entrelazando y en el tercer corte ya están unidos. Entonces, eso es un ligamento de Riesberg normal sin desgarro. Es importante reconocerlo porque más adelante vamos a ver un caso que le voy a presentar. El ligamento de Humphrey es inconstante, es anterior al ligamento cruzado anterior, perdón, anterior al ligamento cruzado posterior, y podemos verlo no en todos los pacientes, es más inconstante que el de Riesberg todavía. Pero acá podemos verlo, al menos para reconocerlo. Pueden ver hacia anterior el ligamento de Humphrey y el de Riesberg casi no se nota como en el anterior. Bueno, parece una lechita ahí arriba que podría ser el ligamento de Riesberg. Pero es importante entonces reconocer esos dos ligamentos. El osículo meniscal es importante conocerlo también porque puede asemejar que es un desgarro de la raíz o una abulsión de la raíz meniscal. Pero eso anteriormente le decían que era en sí un osículo como una variante anatómica, pero vieron en bastantes resonancias magnéticas en pediatría que nunca se presentó. Entonces,
Lo que mencionaron es que, entonces, si nunca hemos visto en una resonancia pediátrica, lo más probable es que sea una complicación por un desgarro complejo de la raíz. Es importante conocerlo porque no está por fuera del menisco, es intrameniscal. Es el osículo meniscal. Es lo que les mencionaba con respecto a los tipos de degeneración meniscal, que es el tipo 1, el que casi no se nota, y la recomendación de, de todos los trabajos es que si vemos una alteración o una pequeña alteración tipo 1 que casi no se puede observar, es mejor no mencionarlo. Cuando vemos una imagen de señal tipo 2 o lo que les estaba mencionando, esa duda de colocar un desgarro intrasustancia, solamente tal vez colocarlo en el concepto, pero más no en la conclusión, porque puede generar confusiones. Pero también depende con el traumatólogo o la comunicación con el traumatólogo, ¿no? Recordemos que solamente es desgarro cuando compromete las superficies articulares o la zona libre. Pero sí hay un punto donde sí debemos mencionar que hay un cambio degenerativo, cuando ya es muy grosero, ¿no? Cuando vemos que hay una alteración en la señal en todo el cuerno anterior, por ejemplo, en esta resonancia magnética, secuencias ponderadas enteros, donde ya vemos una alteración de señal que es muy llamativa, hay incremento de volumen, incluso hay un quiste parameniscal. Cuando pasa eso, ya lo más probable es que sea sintomatológico, a pesar que no vemos un contacto neto con las superficies articulares o una imagen de alta señal, ya vemos que esto sí debería ser mencionado, solamente en esos casos. Ya nos ha pasado anteriormente, o al menos particularmente me ha pasado, que vemos una imagen de alta señal, pero solamente en un corte, y en el siguiente corte ya no lo vemos. Entonces, para ello existen criterios de desgarro meniscal que nos van a dar un valor predictivo. Es decir, si nosotros tenemos alteración de señal con alteración de la morfología, vamos a tener que el valor predictivo va a ser bien alto. Cuando tenemos dos imágenes consecutivas, el valor predictivo va a ser cerca del 94% en el menisco medial y 96% en el menisco lateral. Y eso es importante porque si vemos una imagen única en el menisco medial, vamos a ver que en el menisco medial y más en el menisco lateral, solamente en una imagen, baja bastante. Entonces la recomendación frente a ello es que nosotros hagamos dos cosas. O bien pidamos un control o lo mandamos a artro. Es las recomendaciones cuando si solamente lo vemos en una imagen. Pero tiene que ver también bastante con la clínica del paciente, porque si la clínica del paciente viene porque le duele no sé, tiene una contusión en la patela y no es un dolor, en esa región, en la región medial o lateral donde se ubica el desgarro, entonces en todo caso solo manda a control. Con respecto a la clasificación de ISACOS, la clasificación de ISACOS es como que un mismo lenguaje que tenemos con el traumatólogo, pero ahí hay algo gracioso, porque escuchando las conversaciones con los radiólogos y traumatólogos, decían, hablaban sobre la zona 1, zona 2, zona 3, los milímetros o los cambios degenerativos, señal 1, señal 2. Y los traumatólogos no entendían y solamente decían, o sea, lo que queremos que nos digan en el informe es qué tipo de desgarro es cuántos milímetros mide o si está en la zona roja o zona blanca, ¿no? Entonces, eso me pareció curioso que no sepan exactamente varios de los traumatólogos en esas conversaciones que exactamente qué es lo que tiene ISACOS. Pero esto nos va a ayudar a nosotros como radiólogos a tener una guía y cómo informar un desgarro. Yo creo que no tenemos problema ninguno de nosotros cuando mencionamos un desgarro en decir que es anterior, cuerpo, posterior o decirle que es un desgarro horizontal, vertical o radial. Pero lo que sí tenemos problemas, tal vez en varios de nuestros informes, es que que le digamos en qué zona está, porque eso va a ser importante para el traumatólogo ver si le va a hacer menisectomía o le va a colocar una sutura meniscal. No le digamos zonas, como les mencioné, que les ayuda más que le digamos zona roja blanca o zona blanca, pero sí es importante que le digamos en qué zona está. Con respecto a la profundidad también, o sea, no estamos mencionando en que sea parcial o completo, entonces eso también es una de nuestras debilidades y algo también que es importante para ellos es la longitud, especialmente en los radiales completos o en los verticales, porque tenían un número que es para ambos y vamos a recordar siempre que es los 9 milímetros, o sea, si pasa los 9 milímetros, esa lesión meniscal viene a ser inestable. Inestable para ellos porque el término inestable solamente es un término artroscópico, no para nosotros.
Entonces, veamos estos casos. Entonces, por ejemplo, en la imagen del lado izquierda, vamos a ver que el desgarro es un desgarro horizontal incompleto o parcial. La segunda imagen tenemos un desgarro vertical, también incompleto, porque no contacta con ambas superficies articulares. En el lado derecho sí vamos a ver tener un desgarro horizontal completo, porque está contactando con la superficie periférica, está yéndose hacia el otro lado. Y es donde normalmente cuando pasa eso se van a formar los quistes parameniscales. Y en el lado derecho tenemos un desgarro vertical completo porque está contactando ambas superficies articulares. Entonces tenemos un vertical completo. Entonces es la diferencia y hay que colocarlo, ¿no? Tenemos un desgarro parcial o un desgarro completo. Ese es el primer ítem que quería aclarar. El segundo ítem, como les dije, es las zonas. Van a variar las zonas, ya, pero es mejor decirle roja roja, roja blanca o blanca blanca. Creo que así nos entienden mejor los traumatólogos. Entonces, en estas tres imágenes vemos que acá hay un desgarro radial que solo está comprometiendo la zona 3. Tenemos un desgarro ya en pico del loro que está comprometiendo la zona 2 y la zona 3, la zona 3 y la zona 2. Y tenemos un desgarro radial completo que compromete ya las tres zonas. Para ello es importante que ahora vamos a mencionar la medición. Ya, entonces, la medición es importante. Este es el número que quiero que recuerden, 9, ya que va a ser 9 milímetros, ya sea vertical o 9 milímetros, ya sea radial. Y es importante medirlo, porque si sobrepasa eso, vamos a tener que esa lesión o ese desgarro va a ser inestable. Entonces, es importante medir, ya, cuánto de desgarro, por ejemplo, cuánto el gabo, cuánto es la separación del desgarro. Como por ejemplo, esto es 6 milímetros. Si hablamos de inestabilidad que no debería ir en nuestro informe, digamos que no está inestable, pero el lado izquierdo, este desgarro vertical que está en la zona 1, sí tiene más de 9 milímetros, entonces es un desgarro inestable. Con respecto a los patrones de rotura, tenemos el desgarro que es el desgarro vertical o longitudinal vertical, el radial, el flap vertical, el flap horizontal, que son las complicaciones que lo vamos a mencionar, el horizontal, el complejo, que quiero que diferencien con maceración, o la destrucción meniscal, que es la maceración. Y dos acápites importantes, que es desgarros de la raíz meniscal y los desgarros meniscocapsulares. Entonces, primero, el desgarro vertical no es difícil poder diferenciarlo, ¿no? Podemos ver en esta imagen que tenemos acá un desgarro vertical, que lo podemos ver mucho mejor, pero es importante poder medirlo, ¿ya? Y ver en qué zona está. Entonces, una complicación de ello, creo que mayor problema no tenemos, pero lo que sí nos falta es poder medirlo y localizar la zona. Por artroscopía se ve sí, de este paciente, ¿no? Vemos un desgarro en la zona roja roja, donde podemos ver que si ponemos el instrumento podemos levantar y podemos ver ese desgarro que es amplio. Si este desgarro vertical se complica, tenemos que ver la diferencia, porque la peculiaridad en que se desgarre y haga un asa de balde en el menisco medial y en el menisco lateral es diferente. En el menisco medial va a pasar eso, que el segmento va a ir hacia la parte más anterior, ¿ya? En comparación de un desgarro en asa de balde que compromete el menisco lateral. Acá, meniscos flip es bueno, el nombre que le llaman, pero básicamente es porque el menisco se va a remangar y se va a ir hacia la parte anterior, como podemos ver en esta imagen. Podemos ver como si fueran dos astas anteriores. En comparación, si se desgarra en asa de balde el menisco medial, vamos a ver cómo vamos a encontrar dos ligamentos cruzados, el signo de doble ligamento cruzado. Y esto en el desgarro en asa de balde del menisco lateral se debe a que hay un compromiso de los ligamentos popliteo-meniscales. Entonces, eso hace que ya no haya un sostén y todo se vaya hacia adelante. Para no olvidar algo, hay dos términos que quiero que también quede claro. Es diferente tener el término fragmento a tener el término segmento. Cuando vamos a tener estos tipos de desgarro, si tiene una continuidad todavía con el menisco, va a ser el término segmento. Y si vemos que hay parte del menisco, se ha desprendido del mismo menisco,
ya el término sería fragmento. Entonces, eso no olvidemos al momento de describirlo. Entonces, cada una tiene sus características de acuerdo a dónde va a descargarse, menisco lateral o menisco medial. El desgarro radial creo que no tenemos problema en poder describirlo. Ya, bueno, el desgarro es mucho más fácil poder verlo en axial, pero lo que sí nos falta colocar es en qué zonas se encuentran para poder tener un criterio de tratamiento para ese paciente, porque cuando solo está en la zona blanca, normalmente le hacen menisectomías, ¿no? Cuando se complica el desgarro radial, vamos a tener este desgarro en pico del oro, que es mucho más fácil poderlo verlo en axial, como podemos ver el desgarro, y es mucho más fácil verlo por artroscopía, ¿no? O sea, creo que mayor complicación que ello también no tenemos, solo verlo en axial y también en los cortes sagital, colocarlo adecuadamente. Algo que quería mencionar acá, cuando tenemos un desgarro radial y un desgarro vertical, a veces nos ayuda bastante cuando está en el cuerno anterior y en el cuerno posterior. Nosotros lo vamos a ver en sagital y vamos a ver que si es un desgarro radial real, vamos a ver que al momento de ir yendo de medial a lateral, en el corte, en el plano sagital, vamos a ver que esto no migra. Pero cuando es un desgarro, porque esto parece bastante a un desgarro vertical, cuando vemos que es un desgarro vertical, vamos a ver que mientras más avanzamos, este punto va a ir avanzando. Eso es un desgarro vertical. Pero cuando no migra y solo lo vemos en un punto, eso venía es un desgarro radial. Ayuda bastante, pero solo funciona cuando es anterior y posterior, porque cuando está acá en el corte sagital a veces ni lo tocas, ¿no? Ni lo ves. El desgarro horizontal también creo que no tenemos dificultades, pero sí mencionar que sea completa o parcial, ¿no? Porque a veces cuando es completa y llega a la parte superficial o a la parte periférica, vamos a tener estos quistes parameniscales. Cuando lo vemos por artroscopía, vamos a ver que el desgarro horizontal es como si fuera una lámina, como un sándwich, que se abre desde la parte más interna o de la zona libre, y si es que es completa, pues va a llegar a la parte más periférica y es donde se forman los quistes parameniscales. Cuando es pequeño, incluso no duele. Le llaman el desgarro degenerativo y a veces no duele. Es donde lo encontramos más en ancianos. Pero cuando encontramos en jóvenes es por esos desgarros de alto impacto, por cizallamiento. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar, pero más lo encontramos en adultos, ¿no? Adultos mayores. Ya. Luego, cuando se complica este desgarro horizontal, va a pasar dos cosas, que a veces como se forma, como vieron en la ortoscopía, es como si fuera una lámina. Esa lámina, cuando está muy pronunciada, puede hacer que se vaya hacia la gotera. Entonces, esto puede generar más dolor, más complicación, entonces es importante mencionarlo. Lo vemos mucho mejor, esta parte del segmento que está unido, lo vemos en sagital y se ve así, ¿no? Una parte hacia el margen medial o margen lateral o a la gotera. Y si vemos en un plano axial, vemos cómo está internamente al ligamento colateral medial. También esto no solamente se va hacia la parte inferior, sino como son láminas que son bien móviles, puede ir hacia la parte superior y lo podemos ver acá, ¿no? Yéndose el flap horizontal hacia la parte superior y en un plano axial podemos ver cómo se encuentra hacia la parte interna del ligamento colateral medial. Cuando hablamos de extrusión maceración, básicamente sobre maceración tenemos que diferenciarlo sobre un desgarro complejo. Es importante tener los conceptos. Cuando hablamos de maceración es que ya ha perdido forma y ha perdido señal, o sea que ya no tiene ninguna funcionabilidad ese menisco. Y por ende, nuestro objetivo no va a ser ver cuál es la lesión o hacia dónde va la lesión o qué parte se encuentra, sino ver, nuestro objetivo va a ser qué complicaciones ha dado ese menisco, como acá un denudamiento cartilaginoso, edemas subcondrales por sobrecarga, ¿no? Otras lesiones en el cartílago, entonces eso va a ser el objetivo. En cambio, un desgarro complejo es la unión de varios desgarros de los que hemos visto, ya sea un pico del oro, ya sea un vertical que encontremos ahí o un horizontal, pero es la suma, pero aún estamos viendo el menisco que todavía mantiene una forma. Entonces es diferente mencionar un de menisco macerado que un desgarro complejo.
hay puntos donde los túneles artroscópicos no van a llegar, entonces por ende tenemos que mencionarlo siempre, ¿no? Porque a veces estos desgarros o estos desplazamientos de estos segmentos pueden ir a lugares donde no van a ver y es importante que en este informe prequirúrgico podamos mencionarlo, como por ejemplo el hiato popliteo, ¿no? Que a veces se va hacia la parte posterior y esto si no lo mencionamos, el artroscopista nunca lo va a ver. Mencionamos la rotura compleja, entonces son desgarros, por ejemplo, que tienen, todavía vemos un menisco que tiene forma, pero tiene varios desgarros, como en Pico del Oro, tenemos un desgarro vertical completo, un desgarro horizontal. Entonces, son varios desgarros, pero todavía mantienen, digamos que una morfología, ¿no? En comparación de un menisco macerado. Las roturas de especial atención. Las roturas de especial atención, como ya los mencioné, es importante mencionarlo y especialmente en las lesiones de RAM, que estas que dan sostén, como ya había mencionado, en el menisco medial, este ligamento menisco capsular que está en la parte superior y el ligamento menisco tibial, ya, que dan sostén, a veces cuando hay alto impacto, es decir, el ligamento cruzado anterior se rompe, entonces la tibia se traslada hacia anterior, va a hacer que el semimembranoso jale, incluso al ligamento oblicuo posterior y también parte de este ligamento y es donde se rompe. Entonces lo que tenemos que buscar es esta imagen o esta señal donde podemos observar que no haya ninguna alteración, es decir, que se vea casi gris-negro, ¿no? Significa que no hay ninguna lesión, pero cuando vemos este tipo de señal, ya, podemos, cuando especialmente cuando hay un desgarro del ligamento cruzado anterior, es importante y es muy importante que nosotros vayamos de frente a buscar esta zona, porque puede haber un desgarro y recordemos siempre esa señal. Hay algo que en los artículos también mencionaba que cuando hay esa alteración de señal también va a haber un edema, un edema en la meseta tibial. Justo acá aparece un edema. Entonces, esos puntos nos hace pensar que hay un desgarro. Ya sea porque menos importante es el tipo que le puedas colocar, que bueno, también es importante, pero lo más importante es que te des cuenta que hay un desgarro en esa zona, ¿no? Porque ya después hay varios tipos que lo colocan Town en Griff sobre qué tipo de RAM es, ¿no? Ya sea que compromete el menisco capsular, el ligamento menisco capsular, ya sea el menisco tibial, o el mismo desgarro en el menisco, pero lo importante es que nos demos cuenta y busquemos en esa zona, que es diferente a una señal normal, que es medio negrito, a una señal de alta señal en ese lugar, que significa que hay un desgarro o algo está pasando ahí. Ya, el desgarro Ruiz-Berry significa que también está en relación con el desgarro del ligamento cruzado anterior, pero es importante que nos demos cuenta que hay un desgarro ahí. Le llaman el desgarro en cremallera, como ves es como de un cierre, como si estuviera abriéndose hacia como un triángulo. Cuando nosotros vamos a evaluar eso, ayuda bastante que lo veas en sagital. Es decir, cuando ves que está llegando el ligamento de Ruisberg a unirse con el cuerno posterior del menisco medial, lo que vamos a dar, el menisco lateral, perdón, vamos a darnos cuenta que, primero, acá todavía no llega. Acá ya se está juntando. Desde ahí empezamos a contar que esta imagen de alta señal que hay acá no pase los tres. Uno, dos. Acá todavía está abierto 3 y faltaría una imagen, pero en teoría ya debió juntarse y no tener esa imagen de alta señal. Acá estaba... no, acá está. Como se dan cuenta, cuando empieza a contactar con el Ruisberg, con el ligamento, con el cuerno posterior del menisco lateral, máximo tiene que contactar en 3. 1, 2, 3. En comparación de las imágenes de la parte inferior, vemos que todavía está en el 3 y todavía no cierra, ¿no? Y si lo vemos en axial, vamos a ver que hay esta imagen que es como si fuera una cremallera o un cierre y se abre hasta acá. Y más o menos esa longitud debería medir 14 milímetros para decir que es un desgarro, ¿no? Ya son criterios. En este artículo que pareció interesante porque casi no le daban mucho caso a los desgarros de raíz, me pareció interesante, ¿por qué? Porque era como que
le tomaron unas imágenes de resonancia magnética al paciente previo a un desgarro, ¿no? Que podía tener, que tuvo posteriormente, después de 4 meses. Entonces, lo que vieron es, como ya les dije anteriormente, ya el menisco medial, ya la raíz anterior casi está en la parte anterosuperior de la meseta tibial. Y en la parte posterior, previo a que inicia o previo a que se inserte el cruzado posterior, ahí es donde aparece. Podemos verlo relativamente bien, pero acá en esta imagen lateral, perdón, en esta imagen coronal podemos ver que hay una discreta alteración de su señal o degenerativo, pero todavía hay fibras que se unen, ¿no? Recuerden que las raíces posteriores lo vemos mejor en el coronal, nos va muy bien. Después de 4 meses vamos a ver que la raíz anterior está muy bien todavía, ¿no? Sigue insertándose en esa zona que le he mencionado, en antero superior de la meseta tibial. Pero cuando vemos en la imagen coronal, vemos que acá hay un hueco, o sea, no hay raíz. Entonces ha habido un desgarro. Y no solo eso, en la imagen de arriba C vemos que no había una protrusión meniscal y acá ya vemos que hay una protrusión meniscal. La protrusión meniscal en la parte medial también es algo que ha ido variando, ya incluso hay artículos coreanos que le toman, normalmente es 3 milímetros, ¿no? Pero algunos lo toman 2,8 milímetros porque han visto que con 2,8 milímetros ya pueden haber alteraciones de señal como esta, ¿no? Como puede haber un cambio degenerativo, entonces hay que tomarle un poco de más cuidado cuando vamos a revisar esas raíces. Entonces, las roturas de raíz meniscal se clasifica, según la PRADE, en 5 tipos. Es la parcial, es la radial completa, y hay un desgarro que viene desde el cuerno anterior y se completa hacia la parte de la raíz. Ese es el tipo 3. Un tipo 4 que es oblicuo, y esto es importante que lo podamos diferenciar del 1, porque, perdón, del tipo 2, porque es diferente que le digas uno radial a que le digas que es un oblicuo, porque estos tres tienen un tratamiento diferente porque es transtibial y el 2 no. Entonces hay que diferenciarlo muy bien que si es oblicuo o es radial. Entonces esos son los 5 tipos. Ah, perdón, y el cico es la abulsión. Y esto ya les he mencionado anteriormente, hay que tener cuidado, ¿no? Con el osículo meniscal, ¿no? Que ya se ha visto que es un desgarro complejo de la raíz. Acá hay varios signos para poder ver si hay desgarro de la raíz, ¿no? A veces le llaman el menisco fantasma porque no hay una parte del menisco cuando va a llegar a su inserción. Recordemos que las raíces posteriores mejor es vista en coronal, ¿no? O el signo de la cobra, ¿no? Donde vemos que se abre, ¿no? Es un desgarro radial que no llega completamente a sus fibras y tiende a abrirse, pero a veces hay que buscar signos indirectos que nos dicen que pues hay un desgarro, vamos a ver una protrusión meniscal porque ya no hay un sostén, no hay donde se soporte, ¿no? Para poder ver. El menisco postquirúrgico, en verdad es complicado, ¿ya? En menisco postquirúrgico tenemos que saber 3 cosas, ¿no? Primero, tenemos que saber la previa, ¿ya? Porque si no podemos cometer errores. Tenemos que saber qué le han hecho, qué pasó, y lo tercero que es importante es la comunicación con el médico, porque si no tenemos eso, podemos cometer errores. Este es un video de retroscopía donde vemos un desgarro radial. Cuando es un desgarro radial y está en la zona blanca, normalmente lo que hacen es meniscectomía, ¿no? Es decir, cortan esa zona que puede hacerse posteriormente un pico de loro o un desgarro inestable. Y eso lo podemos ver fácilmente en un control, ¿no? Donde vemos esas ondulaciones, lo podemos ver bien en esta imagen en axial de ese menisco. Entonces, ese tipo de postquirúrgico tal vez no sea tan complicado poder ver, pero a veces cuando pasa que tiene suturas o pasa que ha sido un desgarro tan complejo que han utilizado otro tipo de técnica, entonces vamos a encontrar este tipo de señal. Entonces, cuando pasa eso, las señales intermedias nunca son desgarros, al menos en un postquirúrgicos. Cuando les preguntaron a estos traumatólogos de los reportes, ¿ya? Dice cuando reportaban de los 104 reportes que decían redesgarro, al momento de entrar, solo 4 fueron desgarro, y a pesar que estos fueron informados por radiólogos con bastante experiencia. Entonces, en esto va a cumplir una frase que lo voy a poner más adelante. Entonces, este tipo de señal que vemos, señal intermedia, ya
hay que tener mucho cuidado al momento de decir que sea un redesgarro. Las señales intermedias no pueden, al menos en un postquirúrgico, no es conveniente mencionarlo como redesgarro. Tiene que tener una señal bien alta o tiene que haber una comunicación contigua con el líquido que hay intraarticular para decir que es desgarro. Entonces acá viene la frase. En este caso, pecar por defecto pecar por defecto es el nombre de la frase es pecar por exceso que por defecto. En este caso es todo lo contrario, ¿no? Incluso cuando hacemos artroscopía para poder evaluar si es que el contraste va hacia esa zona donde hay un probable desgarro, mencionan que tampoco de todo es cierto, porque a veces cuando tienen un desgarro ya sea horizontal, lo que hacen los traumatólogos es no completar o no hacer la resección completa. A veces dejan solamente una parte del desgarro, ¿ya? Dejan una parte del desgarro y solo intentan abordar de tal manera que ese desgarro sea lo más estable posible. Y por ende, entonces va a haber una pequeña imagen de alta señal cuando lo evaluemos, ya sea con artro o sea con imágenes por resonancia magnética, una pequeña imagen. Entonces, por eso es bueno comunicarnos con el traumatólogo para decirle, o sea, ¿es un desgarro o no es un desgarro? ¿O es una lesión que ha dejado el traumatólogo, solamente se ha salido y lo ha dejado como estable, ¿no? Las suturas meniscales ya tienen una señal, como podemos ver en la imagen izquierda, que es una señal intermedia. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con eso porque pareciera una imagen que fuera un desgarro. Tienen una señal intermedia. Entonces, cuando hay un verdadero desgarro, es como el que muestro en la parte derecha. O sea, acá no hay duda de que hay líquido y esta es una imagen de alta señal. Porque no pinta. Esta es una imagen de alta señal en el lado derecho, ¿ya? Donde podemos ver que sí es un verdadero desgarro, ¿no? Vemos una imagen de alta señal, como vemos que el líquido se está metiendo, y esto es una sutura meniscal que se ha complicado, ¿no? En comparación de esto, que es una señal medio intermedia. Tenemos un desgarro horizontal que posterior a la sutura meniscal vemos que hay una señal intermedia en esa zona, incluso impresiona un pequeño contacto, pero es importante saber que este paciente ha tenido un procedimiento. También es importante conocer porque a veces cuando uno no conoce o que le han hecho es una menisco postquirúrgico, podemos decir que es un desgarro, pero como ven acá hay una señal intermedia, entonces esto se debe a un tejido de granulación después de una menisectomía, o sea, netamente, o sea, es un menisco para el traumatólogo estable, ¿no? Porque solamente es un tejido que se encuentra y al momento de entrar por retroscopía, vemos que solamente es un postquirúrgico que para ellos se considera estable. Un rato voy a salir porque no me... Ya, entonces con los puntos claves hay que recordar los tipos de menisco. Mm, Un momento. Ya. Entonces recordemos que hay los tipos de desgarro y sus complicaciones. Tenemos el desgarro vertical, el desgarro horizontal y el desgarro radial, ¿no? El desgarro vertical es el asa de cubo, que es su complicación. El desgarro horizontal va a tener el flap horizontal y el desgarro radial es el pico del loro, ¿no? O el flap vertical. Pero hay que recordar también las lesiones peculiares, que son el RAM o las lesiones meniscales que tienen una especial atención, el Risberg rib y las raíces, que son importantes. Había un término que también estaba averiguando porque me generaba una duda. Cuando hablamos de un desgarro horizontal, ¿ya? Por ejemplo, esto es un desgarro horizontal. Si hago, digamos que esto es un desgarro horizontal. Si hago esto es un desgarro horizontal. Pero con el término oblicuo, ya mencionaba, si hago esto, ¿por qué no funciona? Ya, ¿por qué? No funciona.
Ya no importa. Cuando hablaban sobre oblicuo, mencionaban que, o sea, no hay un término de desgarro en oblicuo. Al menos en la descripción puedes colocarlo, pero no hay un desgarro oblicuo. Pero mencionan que cuando hay un desgarro en la periferia, ¿ya? Cuando es muy periférico y hacia la parte inferior, podemos hablar de un desgarro oblicuo, ¿no? Es el único momento en donde nosotros podemos utilizar ese término de oblicuo. No sé por qué no funciona. Este es un artículo que me pareció interesante porque detallaba la anatomía, detallaba también sobre las características de los meniscos, sobre las variantes de los meniscos, sus inserciones, los desgarros. Me parecía muy interesante este artículo, es donde he sacado un poco la exposición y algunos de los detalles y de los términos también. Igual, si desean, se los comparto para que puedan leerlo. Para no cansarlos mucho, para hablar sobre condromalacia, entendamos que la anatomía del cartílago casi va a asemejarse en todos los lugares. Vamos a tener una superficie, una zona superficial que nos va a ayudar a evitar esos desgarros por cizallamiento y vamos a tener un cartílago que es mucho más profundo, que van a tener fibras horizontales. La parte más profunda vamos a tener una placa de hueso, que es una placa que es bien fina, ¿no? Y previo a ello vamos a tener una capa calcificada y posterior a ello ya vamos a tener el hueso subcondral. Eso es la anatomía de un cartílago, incluso en la patela. Han ido modificando, más que la modificación sobre los términos, ya va a ser básicamente lo que siempre hemos conocido, ¿no? Como un grado 1, según Stoller, hay una alteración de la señal, un grado 2, digamos que hay irregularidades de la superficie, un grado 3 ya es un compromiso mayor, pero sin llevar al hueso subcondral, perdón, a la cortica, a la línea que separa el cartílago con el hueso. Y el grado 4 ya cuando hay un compromiso, cuando hay edema, la erosión o la lesión es mucho mayor, ¿no? Y esas características artroscópicamente se correlacionan bastante. Entonces, básicamente esos son los grados que mencionan. En sí, condromalacia va a ser el sinónimo de reblandecimiento y vamos a tener estos términos para poder mencionar cuando hay una lesión condral, es decir, el espesor parcial superficial, el espesor parcial profundo cuando hablamos de alto grado y de espesor total. Y vamos a hablar en relación al porcentaje de compromiso, ya sea cuando es poco profundo vamos a hablar que es menos del 50%, de alto grado más del 50% y cuando está denudado es que significa que ya no hay cartílago y se ve la placa o hay un compromiso de la placa osteoarticular, ¿no? Entonces, primero vemos la imagen que hay una alteración de la señal o lo que le llamamos un grado 1, pero recordemos de que también las lesiones no solamente son de alta señal, sino son también de baja señal. En este caso es un desgarro parcial degenerativo. También esas imágenes pequeñas o lineales que son de baja señal son lesiones en el cartílago. El daño articular, entonces, como ya hemos visto anteriormente sobre los grados, hay una fibrilación en el grado 2. Cuando es más profundo, tenemos un grado 3 sin compromiso de la cortical, o cuando vemos que hay compromiso de la cortical, podemos ver que es un grado 4. Términos también que debemos recordar que es diferente mencionar un colgajo que llamar una delaminación, porque ya hablamos de laminación cuando está casi en íntimo contacto con la placa ósea subcondral. Cambio una fisura en colgajo, o sea, netamente no puede, o a veces no llega hacia la parte más profunda, netamente es como si fuera un pico de loro. Eh, esta imagen con respecto a lo crónico es lo que muchas veces también nos ha pasado sin mencionarlo como una lesión osteocondral o, perdón, como una condromalacia, ¿no? Pero recordemos que cuando hay una lesión crónica, también vamos a encontrar qué tipo de lesiones, ¿no? Que es medio redondeado. Y no solamente son lesiones que puedan ser defectos o imágenes de alta señal que comprometen el espesor total. También hay que recordar que también pueden haber desnudamientos cartilaginosos y también fractura del cartílago o desplazamiento de parte del cartílago. Y cuando son crónicos y condromalasias tipo 4 vamos a ver pues los típicos quistes subcondrales, ¿no? Y eso es todo. Perdón porque se me cortó la batería para poder mencionar algunas cosas más, pero del Apple Pencil, pero no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Augusto. Ha estado completa tu exposición en relación a los meniscos. De repente alguien tendrá...
Excelente exposición, Augusto. Has hecho una maratónica porque has hecho dos, bueno, una exposición casi completa de meniscos. Y bueno, la condromalacia que tal vez vamos a tener acá, y esto es muy importante, lo que has mencionado, todos los puntos básicos para el informe, ¿no? El tipo de, si el desgarro de menisco va a ser parcial o completo, qué tipo de desgarro de menisco es un radial, vamos a quedar que es horizontal y vertical o quieren usar el término longitudinal. Eso también, por ejemplo, es algo que deberíamos tratar, ¿no? Y bueno, todas las variantes que mencionaste, las medidas, la ubicación, ¿no? Y la diferencia entre maceración y desgarro complejo. Entonces, no sé si tienes algo que decir sobre el tema longitudinal. O sea, ¿vamos a usar solamente radial, horizontal y vertical o vamos a usar el término longitudinal en algún punto? A ver, no sé si es mi audio el que está viendo problemas o... Ya, pero en las conversaciones lo que veo que entienden más los traumatólogos es cuando le dices netamente, es horizontal, vertical o radial. Sé que al longitudinal le llamaban al vertical, ¿no? Pero el longitudinal en teoría se divide en vertical y horizontal. O sea, es un longitudinal vertical y es un longitudinal horizontal. Sí, en realidad sí. No sé si alguien más sobre estos puntos, o sea, alguien más está de acuerdo, de su acuerdo. Vamos a seguir mencionando zona blanca, zona roja, zona roja blanca, mejor lo extrapolamos al tema 1, 2, 3. Eso también sería otro punto, por ejemplo, no sé si han conversado con amigos traumatólogos o cómo quieren cambiar, ¿no? Entonces, no sé si Michael alguien, o Franz o alguien que quiera mencionar esos puntos, ¿no? Ya para quedar establecido qué cosa vamos a describir en los datos. Bueno, creo que como dijo Augusto, los términos de zonas 1, 2, 3, traumatos de repente no están muy familiarizados. Creo que sería Sí, mejor usar el término roja, sí, creo que es mejor porque, blanca o sea, o... porque en esas conversaciones, o sea, en esa conversación estaban traumatólogos de Argentina, Colombia y también de España, y mencionaban que, o sea, a veces los entienden más como eso, ¿no? Como roja, Pues roja, roja, nada, blanca y blanca, ¿no? Entonces, creo que ¿cómo se si hace esa eso... bobada? ¿Hola? Michael, ¿No? ¿se te escucha? Ah, jejeje, ¿qué tal? Perdón, es que pensé que no estaba escuchando. A ver, el problema está en que en las imágenes que Augusto ha adjuntado, en realidad todas corresponden a terminología oficial de la ISACOS y la ESR, que es 1, 2, 3. Y esto va en base a que tenemos la idea errónea de que las zonas 1, 2, 3 corresponden a zona blanca, rosado o roja blanca y la roja. Esto no es así. Básicamente, esta clasificación es artroscópica. O sea, esto la han hecho los traumatólogos. Sin embargo, la terminología de roja, blanca, es una nomenclatura basada en histología. Es decir, cuántos capilares hay dentro del estroma del colágeno del menisco, ¿no? Y esto no siempre corresponde, es dinámico. Es decir, cuando tenemos pacientes jóvenes, en realidad la densidad capilar es mucho mayor, pero no mayor a 3 milímetros. Sin embargo, cuando son más mayores, plan 45 años para adelante, incluso la zona 1 en teoría tiene menos vasos sanguíneos que lo habitual. Es decir, y cuando esto pasa con la edad, incluso la zona roja de los ancianos es funcionalmente una zona 1. Es decir, no siempre corresponde la zona 1 con la zona roja, ni las demás. Yo creo que por eso hay que seguir manteniendo la nomenclatura oficial con 1, 2 y 3, porque como lo repito, no siempre correlaciona. Esto más en meniscos discoides.
en meniscos discoides, la zona ya no se divide en tres partes. En el menisco discoide, la última parte, la zona 1, solamente es máximo 3 milímetros, porque el menisco discoide tiene una mayor área de superficie, pero tiene un pequeño margen capsular efectivo, mucho menos que un menisco normal. Es decir, por todo esto creo que deberíamos ir comunicándonos con las zonas 1, 2 y 3. Sí, sí, tiene O razón. Sí, doc. la terminología que también recomiendan sí es la zona 1, 2, 3. O sea, porque ya se está tratando de que todos hablemos un solo idioma. Ahora, de todas maneras, todo depende de con qué traumatólogo, o sea, la comunicación que tengamos con el traumatólogo, ¿no? Si se siente más cómodo, por ejemplo, podría mencionar zona roja, paréntesis 1, o es mejor mencionar la zona 1, o si quieren paréntesis roja, pero es mejor ya ir cambiando a zonas, 1, 2, 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en guías que usan los traumatólogos, ¿no? Eh, Otra cosa, los desgarros radiales, vamos a usar la clasificación que ha mencionado Augusto, porque a veces los desgarros radiales, discúlpame, los desgarros de raíz. Los desgarros de raíz, vamos a usar las clasificaciones tipo oblicuo, tipo radial completo, incompleto, horizontal, porque a veces es un poco complicado describir qué tipo, por ejemplo, el tipo 3 es, ¿no? A veces con lo máximo nos quedamos en que es un radial completo e incompleto, porque los desgarros de raíces suelen ser radiales la mayoría, eh, y diferenciar entre un oblicuo o peor aún un radial con extensión en asa de balde, a veces es un poco complicado, pero si vamos a usar esta clasificación de la PRADE, o si Yo se creo puede, se que usa, y si no... es complicado porque depende de tu protocolo y si de tu axial tienes la suerte de que te represente Lo la cogió. unión de la raíz dorsal y el cuerno posterior, ¿no? Cuando hay Sí. dudas, lo más recomendable es solamente describir el desgarro en relación a su profundidad y longitud y nada más. O sea, porque honestamente el reto es diferenciar entre el tipo 2 y el tipo 4, que son muy, muy, muy complejos de ver sin una buena corte axial. En conclusión, yo sería la idea solamente describir una lesión en este caso. Ujú. Sí, o sea, ya bastante, bastante complicado describir los desgarros de raíz. Inclusive los desgarros de raíz descritos a veces no nos creen, porque no hemos tenido más de un caso donde ni siquiera por artroscopía los han encontrado, pero es tan grosero la imagen que realmente no Sí. podemos hacer el cambio del informe y al final nos terminan dando la razón, o sea, son desgarros de raíz. Entonces, las raíces son puntos clave muy importantes dentro de nuestro checklist, porque si no lo describimos, a veces no lo van a encontrar, igual que los desgarros rampa. Entonces, son puntos críticos que hay que estar examinando. Los planos a veces más ayudan realmente los planos coronales y hasta los axiales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estos puntos. Justo hoy día me topé con un informe con una descripción que decía clasificación Lotish grado 2B. Ah, para el muerto. Sí. Entonces, ya, lo digo porque justo hoy día he notado ese informe. La clasificación Lotish es lo que mencionó Augusto, de las señales tipo punto, señal tipo línea, y el tipo 3 es el tipo de desgarro. Pero los Ujú. tipo línea, los tipo 2 que no contactan con las superficies articulares, también tienen clasificaciones. Hay 2A, 2B. Es La Dos, complicado ahí. 2B, ya, imagínate, ¿ya? Sí. Entonces, la 2B es la línea que contacta con un solo corte, ¿ya? Y ya nada más. Entonces, ahorremos el trabajo, ¿ya? No pongamos ese tipo de clasificaciones, pero sí hay que tener en cuenta de que los desgarros tienen que verse en más de un corte. O sea, un desgarro que se ve en un solo corte, realmente hay que ponernos en duda de que sea desgarro primero, ¿no? Los desgarros
horizontales, verticales y radiales se tienen que ver en más de un corte y en más de un plano para que sean desgarros, ¿no? Si no cumple esto, entonces hay que poner o control, ¿no? O apoyarnos de otro tipo de imágenes o tal vez una artroscopía o una artro, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, o sea, más de un corte, más de un plano, para que sea considerado desgarro. Y también es No sé señal, ¿no? si, Más de sí, un sí, corte y claro. también señal líquida intensa, Ujú. Ujú, como agua. sí. No sé qué más, algún punto más como meniscos, Mike, o alguien más que quiera mencionar para pasar a Condro. Algunos le mencionan oblicuo. No sé qué experiencia tienen porque sí, desgarro oblicuo. Le conocen. Yo lo que he encontrado nada más es que cuando, yo no sé si ya funciona mi lápiz, es que mencionan que cuando es un desgarro oblicuo solamente es cuando está bien periférico al menisco. O sea, pero después no utilizar el término oblicuo o ¿qué opina, doctor Michael? No, o sea, sí, Augusto, estoy de acuerdo contigo. En realidad, el término oblicuo es básicamente un término que usamos los radiólogos como un comodín. Es decir, tenemos que identificar el patrón principal de desgarro. Según ISACOS, solamente hay longitudinal vertical y la parte horizontal. Pero según RESNA, hay longitudinal vertical y longitudinal horizontal. No existe el oblicuo. Es un comodín que usamos básicamente para acompañar al patrón predominante de desgarro, solamente para justificar que se va hacia arriba o hacia abajo. Pero en realidad, si uno está cómodo identificando el patrón predominante de desgarro, no hace falta el sufijo oblicuo. Ujú. Otro punto es el intrasustancia. Vamos a aceptar el desgarro intrasustancia, porque al final el desgarro intrasustancia está descrito solo por, bueno, está aceptado por Resnick, pero no sé en las conversaciones que han tenido en los cursos si aceptan un desgarro intrasustancia o cuán válido es, ¿no? Histológicamente sí corresponden. El problema está en los problemas que esto contrae. Como dijo Augusto, cuando ponemos desgarro justificamos una artroscopía. Y la artroscopía básicamente se basa en reconocer el desgarro en las superficies. Así que el desgarro en sustancia no va a ser visto por artroscopía. Y es probable que tengamos un problema médico legal. Así que en esos casos, lo ideal y lo más salomónico es solamente escribirlo como una hiperseñal en sustancia y nada más. No desgarro en sustancia. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿algún punto más, por favor, de los participantes que hayan quedado con alguna duda en el tema de meniscos o algún otro aporte? Buenas noches con todos. Felicitaciones a Augusto por la exposición. Quería preguntarles, Augusto, mencionaste que solo vamos a poner en la descripción si es que encontramos alguna alteración de la señal que no cumpla criterios de desgarro, ¿no? Y en la impresión diagnóstica no se pone. Es lo que recomendaron, ¿no? Para evitar estos problemas de... Yo creo que también estoy de acuerdo con el doctor Michael de solo colocar imagen de alta señal intrasustancia o imagen de hiperseñal intrasustancia nada más, ¿no? Para no confundir, porque sí pasaba, sí mencionaron eso de que a veces cuando colocaban desgarro intrasustancia porque decían, pero si lo dice Resnick, lo dice Stoller, o sea, sí existe y histológicamente sí existe, pero a veces tenían ese problema, ¿no? Porque si es intrasustancia, nunca lo va a ver el artroscopista, nunca va a llegar. Entonces, mejor si es algo pues que es bien hiperseñal, que es muy rochoso, pero que no contacta, solo mencionarlo, ¿no? No, ya, pero solo descriptivo. Impresión diagnóstica no va nada de eso. No le recomendaron, no lo recomendaban describirlo. Ah, Alguna vez el doctor Pardo me pidió en la descripción agregar el tipo de señal del menisco. Por ejemplo, si describían a la degeneración hialina, por ejemplo, ¿no? O en la señal tipo 2, poner que es una señal tipo 2. ¿Por qué? Porque digamos que luego iba a otro centro y lo desgarraban, ¿no? Entonces, pero nosotros, si ya lo describíamos como una señal tipo 2, él podía decirle al paciente de que podría ser degenerativo, etcétera. Entonces, en el caso del golf, sí les pediría que pongan
Si no es un desgarro, o sea, no es una señal tipo 3, que pongan entre paréntesis en la descripción si es una señal tipo 2. La 1 no suele colocarse en realidad. Siempre los problemas son con las señales tipo 2. Ujú, ya. Doctora Moreno, ¿y se puede poner cambios mocinosos? Sí, sí, yo creo que también podríamos dejarlo así, o sea, la degeneración o cambios mucinosos, podríamos ponerlo así. Pero el doctor Pardo si quería, o sea, si pones dejar cambios mucinosos, abre paréntesis, señal tipo 2. Bacán. Ujú. Bueno, Ya. ¿Qué más? Eh, A buenas ver. noches, buenas noches con todos. Excelente exposición, Augusto. Tenía una duda con respecto a esos tipos de señales. Por ejemplo, hay pacientes que vienen después de 2 meses o en tiempo de enfermedad mencionan que es 2 meses, ¿no? Entonces la señal no es tan hiperintensa como uno, digamos, espera, ¿no? Y en los datos clínicos mencionan como un TSALI positivo o un McMurray positivo, ¿no? Y hay esa señal más o menos como que a veces intrasustancia o a veces y esos tipos de desgarro vertical o horizontal incompletos, ¿no? En esos casos se pondría también igual como hiperseñal, ¿no? O como un posible desgarro con signo de tejido de remodelación. Mm, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, o sea, si encuentras una señal que es un desgarro, o sea, es bien establecido la teoría, ¿no? O sea, tiene que contactar con Claro. superficie articular. Pero a veces Ujú, sí pasa, tal vez no sé si te refieres a esto con la pregunta, de que los desgarros verticales normalmente como están en la periferia tienden a curar. Ya, a veces mencionan pues que ujú. están en plan quirúrgico y después ven en un control y se ve una señal intermedia, que sí puede pasar. No sé si te refieres a eso. Es decir, justo me refería, digamos, a los desgarros que ya tienen un tiempo de enfermedad entre 2 meses a 3 meses y, digamos, y tiene el examen físico positivo, ¿no? Pero no tiene esa señal alta como líquida, ¿no? Porque de regalo es una señal alta, ¿no? De alta señal, o sea, no hay de otra. Normalmente Ah, ya, una no, señal no, sí, intermedia. sí te entiendo, o sí entiendo la parte de que por imágenes sí necesariamente tiene que ser alta señal, ¿no? Pero a veces en el examen clínico ponen digamos, un examen clínico, digamos, positivo para patología meniscal, ¿no? Como hacen estas maniobras de Tesali positivo o McMurray positivo. yo creo que hay que centrarnos básicamente en lo que vemos. Recordemos que esas maniobras no tienen tan alta grado de sensibilidad como la RM. No nos vayamos por otras partes, básicamente en el criterio establecido por imágenes. Ya, Ahora, ese lo que era. dices, asumo que puede ser en el cuerno posterior del menisco interno, que ahí está la duda, porque a veces puede haber irregularidades en el ajuste en la unión entre el ligamento menisco capsular y el cuerno posterior, justo en la parte periférica. Ese es bien frecuente, es un pseudo rampa. Ujú. ¿Te refieres a eso o cuál? Sí, bueno, en realidad es cuando se ven como que, o sea, me llama la atención cuando hay tiempo de enfermedad muy prolongada, ¿no? Y en ese tipo de casos que colocan, el traumatólogo coloca que le sugiere que hay patología meniscal y vemos por resonancia magnética que no es una señal, pues, que uno sugiera así como desgarro como tal, pero podría ser, jalando los pelos, podría ser un Claro. desgarro con signos de tejido de remodelación, ¿no? Mejor evaluemos cada caso de forma individual, en lugar de generalizar Ujú, un hallazgo Sí. poco común. Sí, el tema es que sí, como tú dices, a veces hay señales del menisco que no corresponden al 1, 2, 3. No, al 1 y al 2, porque no son líneas. A ujú, veces como que todo el menisco brilla o es muy, muy grosero o irregular. La teoría dice que tiene que brillar como agua y contactar con dos cortes, ¿no? ujú, Con irregularidad y todo. Pero si no tiene eso, simplemente hay que describirlo, ¿no? Y como te digo, mándalo algo, o sea, no lo descartes ni tampoco lo pongas como sugerente, o sea, solamente si quieres mándalo un control, ujú, o se sugiere algo, o sugiere el correlato clínico, o sugiere algo, pero, o sea, si no ujú. tiene los criterios de desgarro, es mejor no desgarrarlo.
A eso Perfecto. vamos. Ajá. Entonces, sí, porque si no, como te digo, caemos en el punto de que vamos a ser muy sensibles y un desgarro tiene que verse como se está viendo en este momento ese Wisberg. O sea, tiene que verse Ujú. desde que uno entra a la puerta. Los desgarros no se ven con lupa, los desgarros se ven y son categóricos. Entonces, si no cumple ese criterio, entonces hay que ser cuidadoso en el informe. Perfecto. Ya ahora sí quedó claro. Muchas gracias por eso. Augusto, ¿podemos pasar a la Condro? Sí. Acá voy a hacer voy a ponerte preguntas de, por ejemplo, si la condromalacia es un término que va desde la muñeca a rodilla, o sea, simplemente te dice que hay una alteración de la señal de la superficie cartilaginosa en imágenes. Pero la condromalacia es un término artroscópico que simplemente dice que está Un como que rebla- suavecito o sí, un ajá, reblandecimiento. un Ujú. reblandecimiento, ya. ¿Cómo se interpreta eso en imágenes? Que, digamos, el brillo o la señal cambia. Ahora, podemos usar, según el Stoller, las categorías 1, 2, 3 que mencionas, son fibrilaciones Ujú. o son fisuras. ¿Por qué? Te digo esto, porque si ya tienes una fisura, como las que están descritas posteriormente, por ejemplo, pon la siguiente imagen que tienes ahí, la otra. No, otra más. Esa, por ejemplo. La, ¿Está? la, esa, fisura profundo de espesor parcial. A eso, por ejemplo, ¿le dirías condromalacia o le dirías fisura como está descrito ahí? Ahí usamos fisura. A ver, si somos teóricos deberíamos ponerle fisura y no deberíamos utilizar el término dice condromalacia, ¿no? Porque el condromalacia, si somos muy específicos, tiene un término y un sinónimo que es el reblandecimiento. Pero el problema es que si ponemos eso al traumatólogo, incluso para el seguro, o sea, no le cubre, porque le pones condromalacia, por ejemplo, tipo 1 y tipo 2 pueden hacer, el seguro le cubre viscosuplementación. El 3 y 4 no te cubre. Pero si le pones solo fisura, el traumatólogo te va a hacer corregir. Así es que es la gran duda, porque si somos teóricos sí debería poner pues fisura o de espesor parcial, espesor completa, ¿no? Ser descriptivos. Claro, porque acá viene otra pregunta, es la edad. Muchas veces tenemos pacientes de 14 años o 12 años. ¿Le podemos usar términos tipo condromalacia 3 o condromalacia 4 cuando vemos tipo fisuras? O sea, ¿por qué? Porque y ahí sí quiero que me ayude Michael para más o menos quedar en pie esto, ¿no? O sea, vamos a usar esos términos o vamos a describir las imágenes. Por ejemplo, porque si vemos una fisura que compromete más de 50 o menos de 50, creo que sí deberíamos describirla como fisura, ¿no? Pero la fibrilación condral, ¿no? En pacientes adultos que comprometen más de 50 o menos de 50, tal vez sí podríamos mencionarlo como condromalacia. Entonces, no sé si Michael, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, el tratamiento para una condro grado 3, que es básicamente una lesión condral de márgenes irregulares de aspecto evolutivo crónico y en una superficie que no soporta carga, es diferente a una fisura de alto grado. Es decir, puedes hacer un trasplante de células condrocíticas, parches, condrales, cuando son más amplios, pero este tratamiento no siempre se extrapola a una fisura aguda, que es traumática, y no siempre se da en un tema de larga data. Es básicamente algo más puntual y algo más de jóvenes que hacen algo de alto impacto. Entonces, en este caso, yo creo que hay que ser correctos en la terminología y todo lo que sea una lesión con amplia base de superficie, con márgenes raídos, mal definidos, vamos de frente con condromalacia. Y desde ahí empezar a graduar de acuerdo a su profundidad. Y creo que como estoy de acuerdo con Vanessa que las fisuras condrales es una categoría aparte, que el traumatólogo mismo sabe que no es una condromalacia y sabe que se da otro tratamiento muy diferente a la condro. En este caso, yo sí yo soy de la idea de poner a una lesión condromalásica que tenga márgenes mal definidos
amplia base de superficie y márgenes irregulares. Y la fisura categorizarla y nombrarla como tal. Con respecto a la edad, Mike, podemos utilizar términos, porque un paciente de 12 años, Ah, sí. podemos utilizar, o sea, ahí se escapa la cronicidad, ¿no? Sí, Entonces, tal vez podríamos ahí barajearla en condropatía. Te digo en re- esto porque me ha pasado, ¿ah? Me ha sí. pasado ver un paciente de 9 años Ujú, con criterios de, está irregular la superficie ujú, articular, está eh, deflecada, ¿no? Entonces, ¿qué usamos, no? O lo describimos nada más. a ver, en niños yo también tengo mucho cuidado de no hacer condro grado 1, porque básicamente el grado de hidratación y el volumen de proteoglicanos en el cartílago de un niño es diferente al de un adulto. Tiende a ser más brillante. Esto puede decirnos que puede ser una condro 1 en un chiquito de 15 años, eso no es lo correcto. Cuando veamos un pacientito sin algún estigma de inestabilidad patellofemoral, o sea, no hay impactación, no hay displasia troclear, no hay patela muy alta, no hay vasculación no hay vasculación, y veamos un cartílago brillante sin defectos groseros de superficie, yo creo que ahí no usemos condro grado 1, porque es normal para su edad. En cambio, si ya vemos defectos físicos en el reborde condral y en el contexto de un síndrome de inestabilidad patellofemoral, como ya lo te comenté, yo creo que ahí sí podemos empezar a usar condropatías. Y la condropatía la graduamos de acuerdo también a la profundidad, ¿no? Según Outreach, como ya lo mencionó Augusto. Perfecto, entonces, si son fisuras, como las que están ahí, por favor, Ujú. mencionar la fisura y el porcentaje de compromiso. Delaminaciones también, ¿no? La delaminación es muy importante también medirla y también describirla porque son inestables. Y son agudas, desde la fisura hasta la delaminación suelen ser agudas. Eh, Pacientes adultos con fibrilación, dependiendo del compromiso, condromalacia. Y en pacientes niños o adolescentes, tal vez podríamos usar condropatía, ¿no? Porque ya se escapa el tema de degenerativo, ¿no? Y tener mucho cuidado con la señal del cartílago, ¿no? No sé si hay alguna otra duda con respecto a eso. Sí, también otra duda que tenemos frecuentemente son en el tema de focos de metaplasia condral. O sea, cuando hay fisuras chiquititas, eh, condrales, que han tenido la suerte de cicatrizar y ser metaplasia a cartílago hialino, se ve diferente, ¿no? Se ven como áreas más negritas dentro del cartílago que normalmente vemos. Ahora, recordemos que los traumatólogos clasifican su tratamiento en base a la artroscopía, no a las imágenes. Es decir, si por ejemplo en la imagen a la parte inferior izquierda vemos una lesión hipointensa dentro del cartílago hialino, diríamos, ah, pucha, está más del 50%, entonces grado 3. Pero si el traumatólogo entra a artroscopía, va a ver máximo un grado 2, porque es lo que él ve. Entonces creo que en este tipo de casos de lesiones cicatrizadas o con metaplasia, solamente hay que dependernos de acuerdo a cuánto compromete la superficie, no cuán profundo está, para ser grado 2 o grado 3. Estamos hablando de las señales hipo. Hipointensas. Bajo. Exacto, Ujú. estamos hablando de las señales hipo que también son bien comunes, tanto en la Mm, superficie cartilaginosa como en la tróclea, ¿no? Y sí. sí, no mencionar el compromiso o el porcentaje, tienes total razón. ¿Alguna pregunta con respecto a esto a los colegas para Hay algo ya terminar? que sí no he encontrado. Por ejemplo, ¿qué pasa, doctor Michael, si es que vemos que no hay una alteración de la señal, pero vemos un edema como si fuera subcondral?
pero vemos un cartílago que totalmente está limpio, pero sí vemos ese edema subcondral, solo descriptivo nada más. Sí, como te digo, si nos tenemos que basarnos a una supuesta intervención artroscópica. Si ponemos control grado 4 y el traumatólogo entra y no hay una exposición de la placa subcondral, no nos va a creer. Básicamente tenemos Ujú. que ver lo que el traumatólogo puede observar desde afuera hacia adentro. Si vemos cambios fibroquísticos en una faceta y no vemos una denudación del cartílago articular, es mejor no poner una control de alto grado. Solamente descriptivo, cambios fibroquísticos en la faceta patelar, sin definirse áreas de alteración o condropática de alto grado, por ejemplo, ¿no? Eso Otra cosa que sería hay una que... pregunta. ¿Vamos a Sí. concluir como bajo o alto grado o 1, 2, 3, 4? No, no, no. Básicamente el tema de alto o bajo grado se da en el contexto de contropatías que no son clasificables según a nuestro esquema clásico del Outer Reach. Por ejemplo, en el Outer Reach está, bueno, medio 50%, medio 50% y completo. Pero hay lesiones que solamente hay hallazgos visibles en el hueso subcondral, pero cuyo cartílago está intacto, como en la pregunta de Augusto. En ese caso, escapa de la clasificación de Outer Reach y tenemos que ser más descriptivos. Y básicamente ponernos en lugar del traumatólogo y decir, pucha, si el traumatólogo va a entrar y va a explorar el cartílago de la patela, él no va a encontrar una contrapatela de alto grado. Entonces, ¿por qué escribirla como tal? Sí, o sea, ese es mi punto. Ahora, Eso te entiendo, pero eso es Ajá, con respecto a las condropatías. Pero exacto. también hay informes en condromalacia Ujú. que no ponen el grado, sino solo bajo o alto y no lo Sí, definen. el grado 1 y 2 son de bajo grado, el 3, 4 es de alto grado. Por eso, ¿vamos a Es, quedar en ponerlo por números o por la si diferencia? están segurísimos del grado, yo estoy solida de que pongan el grado. Pero a veces hay overlaps, hay lugares donde hay la faceta medial del grado 2, en lateral del grado 3, yo pongo 2-3, no me hago problemas. No es falta que sean tan pegados a la letra. Hay que poner números, si es Ujú. que se puedan, ¿no? Y creo que hay que quedar así. Otro punto también importante es si hay quistes subcondrales o no. Eso también es importante para los traumatólogos. No solamente si hay edema. Si hay quistes subcondrales también hay que colocarlo. No más preguntas de mi parte. Felicitaciones, Augusto. No sé si Ya. Jonathan, ¿quieres mencionar algo más? ¿O quieres invitarlos a tu exposición el día miércoles a todos con paella? No, buenas noches con todos. No, yo estaba atento a su conversación, a su discusión de todas las casitas, porque sí me parece muy interesante y definir todas las lesiones en meniscos, que al igual que seguro con todos hemos tenido algunas, y con eso nos va a ayudar un poco más a poder definir y cómo poder informar. Bueno, en relación a la exposición, sí, les invito a todos al día miércoles, va a haber una exposición en relación a la elastografía hepática. Se va a hacer en la clínica El Golf en el comedor. Sí, sí, sí hay paella y es muy rica, les diré. Así que están invitados hasta las 8 de la noche junto a gastroenterología para poder promocionar este nuevo procedimiento en el servicio que se va a implementar. Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna duda en relación al tema relacionado al día de hoy. Meniscos, es el caso. También informarles que el siguiente lunes la exposición va a ser una exposición a mama. Vamos a tocar el tema de mama. Más que todo porque este mes es el mes de octubre, día de las promociones que vamos a tener, pacientes que nos van a llegar para estudios de mama, para hacernos un pequeño refrescar en nuestros conocimientos y ver cuáles son las cosas que tenemos o qué informe, cómo concluirlo. De repente va a necesitar algún estudio complementario y en relación a ello la doctora Gaby, que es nos está apoyando con esta exposición.
Así que los invito el siguiente lunes también a la exposición de Mama. No sé si alguien más tendrá alguna duda. Creo que el tema ha sido ampliamente cubierto por Augusto. Felicitaciones, Augusto. Hasta Gracias a usted, doctor. Gracias, Augusto. Gracias, Gracias, Augusto. doctor. Listo. Nos Excelente, vemos. Augusto. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas todo. Gracias, gracias. Mike. Muchas Chao, chao. gracias. Buenas Buenas tardes. noches. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.